Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la escuela sabática La misión de Dios, mi misión. Lección número 10. Misión en favor de los no alcanzados. Primera parte. El texto para memorizar. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Al describir lo que Pablo hizo en Atenas, Lucas escribió: así razonaba en la sinagoga con los judíos y con otros piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Sabes cuántas plazas tenía la ciudad de Atenas? La ciudad de Atenas poseía dos plazas principales: la plaza comercial y la plaza social. La plaza social estaba ubicada en el centro de la ciudad. A esta plaza social es a la que se refiere el libro de Hechos capítulo 17, versículo 17. Y en la plaza cada día con los que concurrían. La palabra plaza proviene del griego agora. Este término significa espacio abierto en una ciudad, lugar de distracción pública, propiamente la plaza del pueblo, mercado. La plaza social estaba adornada primero con una multitud de estatuas e imágenes de héroes nacionales, y segundo, con estatuas de la mayoría de los dioses del panteón griego. ¿Sabes cuántos eran los dioses del panteón griego? El panteón griego estaba dominado por 12 dioses olímpicos, presididos por Zeus. Naturalmente, en la ciudad de Atenas, el apóstol Pablo realizó un trabajo misionero en dos campos. El primero, los judíos, y el segundo, los gentiles. En cuanto al primer campo, los judíos, podemos decir lo siguiente. Primero, fue cómodo para Pablo evangelizar a los judíos, eran su propia carne y sangre. Segundo, fue cómodo porque los judíos poseían una base bíblica sobre la cual Pablo podía construir. Y tercero, la preocupación de Pablo era que los judíos todavía necesitaban conocer y aceptar a Jesús, al Hijo de Dios, el Mesías. Ahora, en cuanto a este segundo campo, los gentiles, podemos decir lo siguiente. Primero, el grupo de los gentiles era conformado por todos los pueblos que no eran judíos. Segundo, el apóstol se negó a conformarse a trabajar únicamente entre los suyos. Había sido llamado a alcanzar a otros. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Tercero, el apóstol estaba seguro y consciente del llamado divino a favor de los gentiles, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Atenas fue una ciudad famosa por varios aspectos. Primero, su filosofía. Segundo, su idolatría.
Tercero, por poseer un trasfondo y una cosmovisión radicalmente diferente de la de los hebreos en cuanto a la historia sagrada. Las verdades de la historia sagrada constituía el fundamento de la fe que Pablo quería enseñar a los atenienses. ¿Cómo trató Pablo de llegar a esa gente y qué podemos aprender de sus intentos? En este video y en sus diferentes secciones exploraremos el trabajo misionero del apóstol Pablo en Atenas y veremos cómo Dios lo capacitó para que adoptara el lenguaje de los oradores atenienses, lo cual concordaba con su costumbre de adaptarse rápidamente a toda clase de público. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, un hebreo en Atenas. Segundo, Pablo en el Areópago. Tercero, Pablo y el Dios desconocido. Cuarto, cómo presentar a un nuevo Dios. Y quinto, cruzar la línea. Un hebreo en Atenas. Hechos 17-18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. La ciudad de Atenas estaba llena de ídolos. En la antigüedad, la idolatría era muy grande. El panteón griego poseía muchos dioses, de los cuales mencionaremos algunos. Zeus, Hera, Poseidón, Ares, Hermes, Hefesto, Afrodita, Atenea, Apolo, Artemisa, Hades, Dionisos y muchos otros más. Como Pablo conocía la historia de su propio pueblo y sabía que su pueblo tenía tendencias y antecedentes en el pasado con la idolatría, por esta razón, el apóstol Pablo, cuando entró a la ciudad de Atenas, estaba molesto por todos los ídolos que encontró. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En la ciudad de Atenas había más de 3.000 estatuas en los diferentes lugares públicos. Pablo sentía compasión hacia los atenienses, no quería que murieran en sus pecados. El deseo ferviente del apóstol era que todos llegasen a conocer al Dios verdadero. Pablo sabía que Dios quería que los atenienses se salvaran junto con todos los judíos. En la actualidad, la idolatría sigue. Nuestras ciudades siguen llenas de ídolos, aunque sean menos evidentes que los que vio Pablo en Atenas. Por desgracia,
En la actualidad, muchos creyentes no somos como Pablo, hombre lleno del Espíritu Santo, hombre sabio, hombre misionero. No somos como Pablo, ya que vivimos en un mundo idólatra y nos paseamos tranquilamente por nuestras ciudades sin reaccionar en lo más mínimo ante sus ídolos. ¿Cómo podemos reaccionar? La reacción que Dios espera de parte de nosotros comprende 3 puntos. Primero, que comprendamos el concepto de misión global. Segundo, que nos involucremos en ese propósito. Y tercero, que debemos predicar el último mensaje de amonestación al mundo. Pablo comprendía que el concepto de misión global consistía en llevar el evangelio a los grupos de personas no alcanzadas. En estos grupos de personas no alcanzadas estaban, primero, los paganos idólatras, segundo, los exorcistas, tercero, los hechiceros y cuarto, los filósofos que atestaban las calles de Atenas. Estos grupos de personas frecuentaban la plaza social de Atenas. Por lo tanto, Pablo, con mucha regularidad, predicaba en ese lugar. De la experiencia de Pablo en Atenas podemos concluir lo siguiente. Primero, Pablo formó el primer centro de estudios de misión global en Atenas. Segundo, el primer centro de estudios de misión global quedó establecido en el mercado o plaza social. Tercero, Pablo usó ese lugar para estudiar y explicar las grandes verdades de las Escrituras. Cuarto, Pablo usó ese lugar para probar métodos diferentes que pudiesen llegar al corazón y a la mente de los paganos. Quinto, Pablo sabía que no podía acercarse ni alcanzar a los atenienses de la misma manera como lo hacía con los judíos. Sexto, Pablo sabía que en la plaza los que se reunían eran personas que no conocían al Dios de los hebreos, ni sus obras. Y séptimo, debemos usar nuevas estrategias que nos ayuden a alcanzar a los diferentes tipos de personas como lo hizo el apóstol Pablo. En la actualidad, a menudo tratamos de llegar a las personas cuyo trasfondo no tiene nada en común con el nuestro. Vivimos en medio de personas que desconocen la herencia judeocristiana que poseemos nosotros. Dios para este tiempo del fin necesita cristianos como el apóstol Pablo. Hombres llenos del Espíritu Santo, hombres estudiosos y conocedores de las Escrituras y hombres con la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de personas que queramos alcanzar para Jesús. Pablo en el Areópago. Hechos 17:19. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pablo siempre predicaba el Evangelio, sin importar dónde estuviera. Pablo comprendía lo que implicaba el llamado de Dios. Él estaba comisionado por el cielo para alcanzar a los gentiles. Y esto es exactamente lo que trató de hacer en Atenas.
Los paganos que estaban congregados en la plaza reaccionaron ante las palabras del apóstol Pablo. Es evidente que el apóstol impresiona a los atenienses que estaban en la plaza. Lo calificaron como predicador de dioses extraños o predicador de nuevos dioses. Fue tanto el impacto producido por el apóstol Pablo que lo llevaron al Areópago. ¿Sabes qué es el Areópago? Primero, es un lugar alto en la ciudad de Atenas llamado Colina de Ares o Colina de Marte. Segundo, poseía una construcción singular. Y tercero, era el lugar de reunión del Tribunal o Consejo Supremo Ateniense, donde se trataban asuntos políticos, legales y religiosos. ¿Sabes por qué fue llevado ahí? Para escucharlo. Querían saber de su nueva doctrina o enseñanza. Pablo no fue llevado para que enfrentara algún tipo de juicio legal. El apóstol Pablo, como predicador, poseía las siguientes virtudes. Primero, la elocuencia. Segundo, la pasión. Tercero, la sabiduría. Cuarto, la inteligencia. Y quinto, la adaptabilidad. Para muchos atenienses sería difícil ignorar a alguien como él. Los atenienses eran pensadores y polemistas experimentados. Al fin y al cabo, la sociedad griega generó pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, filósofos cuya influencia han llegado hasta nuestros días. Atenas fue considerada durante siglos el centro del pensamiento intelectual y filosófico. El término filósofo proviene de un término griego compuesto. Philos, que significa amante, y del griego sofía, que significa sabiduría. Literalmente, el término filósofo significa llamadores de la sabiduría que ama las cosas sabias. Muchas de las ideas filosóficas difieren radicalmente de las enseñanzas del cristianismo. Es difícil, por ejemplo, encontrar en la filosofía de los epicúreos y de los estoicos un lugar para algo como un Mesías resucitado. El Espíritu Santo usó al apóstol Pablo en Atenas. Pablo había esperado que el Espíritu Santo pudiera utilizar sus conocimientos y sus habilidades oratorias que había adquirido en su educación con Gamaliel. Pero en realidad fue la educación de Pablo en las calles de Atenas lo que el Espíritu Santo pudo utilizar aún más. La escritora cristiana Ellen G. White dice: sus más sabios oyentes estaban asombrados al escuchar su razonamiento. Demostró que estaba familiarizado con las obras de arte, su literatura y su religión. Pablo y el Dios desconocido. Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio.
El apóstol Pablo nunca menospreció la falsa religión ni los falsos dioses de los atenienses. Recogió todos los puntos positivos que pudo encontrar, aunque fuesen pocos, y los aprovechó. Veamos un punto positivo que Pablo aprovechó. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo estaba elogiando a los atenienses por el hecho de que eran muy religiosos. La religión de los atenienses era errónea en todos los sentidos. Sin embargo, Pablo elogió su devoción a ella, ya que eran extremadamente religiosos. ¿Sabes por qué Pablo elogió la devoción de los atenienses? Por una sencilla razón. Resaltó la devoción como algo muy importante a tener en cuenta en nuestro trabajo misionero. En la actualidad hay personas devotas a los santos, devotas a las ánimas, devotas a los muertos, a las vírgenes, a los ángeles, los cuales hay que alcanzar para Jesús. El apóstol en este caso elogió la devoción de los atenienses, aunque era una espiritualidad equivocada. Es decir, Pablo concluye que es más encomiable la devoción de las personas, aunque sea equivocada, que personas que no tengan ningún interés espiritual. Pablo continuó su exposición ante los atenienses diciendo: porque pasando y mirando vuestros santuarios. La palabra santuario proviene del griego sebasma, que significa objeto de culto, objeto de adoración. Pablo analiza y estudia lo que ellos adoran, mostrando siempre una actitud respetuosa hacia ellos. Pablo no cayó en el error de criticar y menospreciar lo que otros creen y adoran. El apóstol no se precipita a decirles una lista innumerable de todas las cosas que tenían que cambiar. Pablo era un experto y erudito en las Escrituras y tenía la capacidad de dar respuestas y explicaciones a la gente acerca de la verdad, de la verdadera adoración, pero no lo hizo. No lo hizo en ese momento porque no era oportuno hacerlo. Si lo fuese hecho, lo más probable era que lo habrían rechazado de plano. La actitud de Pablo hizo que lo percibieran como alguien que se preocupaba por la gente y deseaba su bien. Ahora, el apóstol Pablo, al comentar sobre la inscripción al Dios desconocido, aprovechó esto para dejar a los atenienses y dejarnos a nosotros algunas lecciones. Primero, debemos ser sabios para encontrar puntos en común y ganar a diferentes clases de personas. Segundo, debemos elogiar las fortalezas espirituales de las personas. Pablo elogió que ellos creían en muchos dioses. Tercero, preparar el terreno para una conversación profunda. Esto fue un gran comienzo para Pablo, lo cual podía abrir el camino a una conversación más profunda. Cuarto, no burlarnos ni menospreciar lo que las personas creen. Pablo no se burló de la idea negativa de un altar a un Dios desconocido.
Y quinto, mostrar aprecio y admiración. Pablo apreció y admiró al pueblo ateniense, que se preocupaba lo suficiente por las cosas espirituales. La forma de actuar del apóstol es un gran ejemplo de imitar. ¿Estaban equivocados los atenienses? Por supuesto que sí. Aunque estaban equivocados, eso tenía solución. Pablo vio que la devoción de ellos era material con que el Espíritu Santo podía trabajar en sus corazones. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Una vez que Pablo hubo captado la atención de los pensadores de Atenas, dirigió a su audiencia al Dios del cielo, al Dios verdadero. Los habitantes atenienses se caracterizaban por ser, primero, idólatras; segundo, muy devotos; tercero, muy religiosos. Los atenienses poseían un gran fervor religioso, que los llevó a construir un altar a un Dios desconocido. A esta clase de personas, Pablo les habló sobre, primero, un Dios creador de todas las cosas. Segundo, un Dios que es Señor en los cielos y de la tierra. Tercero, un Dios que no vive en un templo. Cuarto, un Dios que no necesita nada de los humanos. Quinto, un Dios dador de vida. Sexto, un Dios que suple todas las necesidades humanas. Y séptimo, un Dios amoroso, deseoso de salvarlos. Para una cultura impregnada de mitología griega, los dioses de ellos se caracterizaban por cosas muy diferentes. Primero, ser impredecibles. Segundo, ser egocéntricos. Y tercero, ser crueles. Ahora, la idea de un Dios como el que Pablo describió, con esas 7 características esenciales, era un pensamiento maravillosamente intrigante para los atenienses. Y los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor. El hecho es que ese Dios, al que no conocían, se daba a conocer. De hecho, Dios también deseaba que lo conocieran. En este momento vamos a desglosar en conceptos el discurso de Pablo en el Areópago. Primero, Pablo elogió la percepción espiritual y la sinceridad de los atenienses. Segundo, Pablo mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Tercero, Pablo les habló de una cosa en particular que había descubierto en el estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían, que desconocían. Cuarto, Pablo compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, que es el hecho de que Dios existe y que los amaba y no estaba lejos. Quinto, al final de su discurso, Pablo pasó a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de este Dios que aún no conocían.
Pablo los llevó tan lejos como pudo según lo que sabía que ellos creían. Si Pablo pudo guiarlos hasta allí, su progreso fue importante. Cruzar la línea. Hechos 17:31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. En esta sección miraremos cómo continúa el apóstol Pablo su testimonio. Las escrituras evidencian que algunos creyeron. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. ¿Cómo hizo Pablo para alcanzar a algunos atenienses? Primero, Pablo buscó la manera de ganarse la confianza. Para este fin, Pablo citó a algunos de los autores atenienses que habían escrito algo bastante cercano a la verdad bíblica, lo que le brindó a Pablo la oportunidad de llevar a sus oyentes a un paso más adelante. Segundo, Pablo utilizó su familiaridad con las creencias atenienses. Pablo buscó y encontró un terreno común y así llevarlos un paso más allá. Y tercero, Pablo utiliza estos puntos de coincidencia o puntos comunes con ellos para luego llegar a donde él quería, hablarles de la resurrección de Jesús y de la esperanza que ofrecía a todos. Lucas describe las reacciones a las últimas palabras del apóstol Pablo sobre la resurrección, sobre Jesús. Primero, algunos se burlaron de la idea y lo rechazaron. Segundo, otros dijeron que querían que Pablo les volviera a hablar del asunto. Y tercero, algunos creyeron. ¿Sabes cuál era la esperanza del apóstol Pablo en Atenas? Su esperanza era que al menos los atenienses lo escucharan. Pablo logró que todos los que estaban en el Areópago realmente lo escucharan. Y esa era la esperanza de Pablo desde el principio, ser escuchado. Sabemos que para este tiempo final muchos se burlarán y rechazarán el Evangelio. Pero debemos hacer todo lo posible para asegurarnos de que antes que lo rechacen, entiendan lo que están rechazando. Pablo, con su método de trabajo entre los atenienses, se aseguró que lo oyeran con la mente abierta y que comprendieran lo siguiente. Primero, que existía un Dios al que no conocían, pero que los había creado. Segundo, que Dios los amaba y quería darse a conocer. Tercero, que ese Dios había sido misericordioso con ellos a pesar de su ignorancia. Cuarto, que se acercaba el día del juicio final. Quinto, que Jesús, el Hijo de Dios, había muerto y resucitado. Y sexto,
que la resurrección de Jesús es la esperanza que todos tenemos. Si le aceptamos, seremos resucitados para vivir eternamente. La gente realmente había escuchado y comprendido el mensaje y tenía que decidir personalmente si lo rechazaban o aceptaban el plan de salvación de parte de Dios ofrecido por el apóstol Pablo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.